¿Qué tal, queridos amigos? Les habla nuevamente Daniel Núñez. Les había prometido que iba a sacar un segundo video sobre los casos de hostigamiento sexual en el trabajo en lo referido a la valoración de la prueba indiciaria, pero primero vamos con esa publicidad gratuita para nuestros amigos emprendedores. ¿Necesitas a una contadora altamente especializada y con una gran experiencia? Nuestra amiga contadora pública colegiada Cari Díaz Rodríguez cuenta con una gran experiencia realizando asesorías contables, tributarias y laborales bajo el sistema CONCAR, así como también cuenta con una vasta experiencia realizando constitución de todo tipo de empresas y realizando los trámites que tu negocio necesita ante SUNAT. Puedes acudir a su oficina en calle Zamora número 344 de la ciudad de Yurimaguas o llamando a su celular para reservar cualquier consulta el 953-949-380. Cari Díaz Rodríguez, la contabilidad al alcance de tus manos. Pepis House, de nuestro amigo Miguel Ángel Yap Rojas, más conocido como Pepis o Pepón para sus amigos más cercanos. Lo mejor de las hamburguesas y salchipollos o salchipapas de nuestra ciudad de Yurimaguas. Puedes acudir a su negocio que se encuentra en Francisco Bardales 444 o también puedes pedir delivery al 972-606-406. Pepis House, lo mejor de hamburguesas, salchipollos y salchipapas en nuestra ciudad de Yurimaguas. Restaurant Carajito, de nuestro gran amigo Eric Adrián Flores del Águila, los mejores en cevichería, mariscos y parrillas. Cuentan con una gran variedad de platos marinos y además cuentan con grandes descuentos, en especial por los días de Champions League. Así que puedes acercarte, pedir tu cevichito, tu cervecita y además obtener un gran descuento mientras miras tu partido de Champions. Acércate en Mercedes Bazán, Manzana B, lote 10 del asentamiento humano La Plataforma. Así también cuentan con un gran servicio de delivery al celular 901-647-741. Restaurant Carajito, los mejores en cevichería, mariscos y parrillas. Que la marca de tu negocio resalte de las demás. Por eso, contrate a los mejores. Baby Alice Store, especialistas en personalizar gorros, tazas, almohadas, agendas, polos, regalos y arreglos para toda ocasión. Además, le ofrecemos prendas para niñas y la venta de productos Saison y Level. Estamos en calle 4 de agosto, Manzana J, lote 21, Las Vegas. Celular 981-936773. Baby Alice Store en Yurimaguas, lo mejor. Licores regionales Tarapoto, de Marisa Medrano Valera. Cuentan con una vasta experiencia de más de 18 años en distribución y producción de licores de nuestra rica selva y cuentan con una gran variedad de licores. Puedes encontrarlos llamando al 942-459-213 y ojo que además realizan envíos a nivel nacional. Licores regionales Tarapoto, tu mejor opción en elección de tragos regionales de nuestra rica selva. Ahora sí, queridos amigos, vamos a la parte central de la exposición. Habíamos quedado en la presentación anterior que para esta sesión íbamos a hablar sobre los criterios de valoración de prueba indiciaria en los casos de hostigamiento sexual y además las consecuencias que podría tener el empleador. Pero primero rebobinemos un poco en la parte teórica y en el procedimiento a seguir. En la parte teórica habíamos hablado de que el hostigamiento sexual es aquella forma de violencia que puede ir desde lo físico hasta lo psicológico y que además es aquella conducta sexual que puede ir desde meras insinuaciones hasta tocamientos indebidos y también califica como conducta sexista, que puede ser aquella conducta que refuerza los estereotipos de una sociedad machista pero aplicable dentro del centro de labores y que además necesariamente debe tener el rechazo expreso o implícito de la víctima, porque de lo contrario se entendería que la víctima ha aceptado y ha consentido los actos del presunto hostigador. Habíamos hablado también que existe un procedimiento interno que
tiene como base legal la Ley de Prevención contra los casos de hostigamiento sexual y el reglamento de la Ley de Prevención, que ha establecido una serie de medidas de protección para la víctima, amparándose en el artículo 23 de la Constitución, que menciona que ninguna relación laboral puede rebajar la dignidad de los trabajadores, y que además ha establecido 3 fases para poder tramitar una denuncia dentro del procedimiento mediante la investigación y sanción en los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. El procedimiento cuenta con 3 fases. Habíamos dicho que tiene una fase de protección, que es tramitado por recursos humanos, una fase de investigación, que es tramitado por el comité de intervención, y una fase de decisión, que es gestionado nuevamente por recursos humanos. En la fase de protección, recursos humanos tiene el deber de implementar y de dictar medidas de protección a favor de la víctima y también en contra del denunciado, como una licencia con goce para la víctima, sin goce para el denunciado, orden de alejamiento para el denunciado, que también puede ser en favor de los testigos y de la parte denunciante. Esto a efectos de poder liberar a la víctima, de poder liberar al denunciante o a la denunciante del denunciado, y también como una forma de proteger también a los testigos ofrecidos. Al mismo tiempo, también habíamos hablado de que una vez que se dictan las medidas de protección, recursos humanos tiene el deber de notificar al comité de intervención a efectos de que este como órgano pueda iniciar la investigación, que dura un total de 15 días desde que el comité de intervención es notificado con la denuncia. Tiene un plazo de 15 días, ojo, 15 días naturales, se cuentan sábados, domingos y feriados, para poder emitir el informe final, en donde que recomienda si se sanciona o se archiva la denuncia. Dentro de este informe final habíamos dicho que el comité tiene el deber de describir los medios probatorios recabados dentro del procedimiento de investigación, y que además tiene el deber de valorar estos medios de prueba. Valorar quiere decir extraer un sentido y una conclusión a raíz de todo lo que has visto y has observado dentro de la investigación, y así puedas concluir si estamos o no dentro de un caso de hostigamiento. Y al mismo tiempo, una vez que el comité de intervención notifica a recursos humanos, este tiene el deber de decidir si estamos o no frente a un caso de hostigamiento o si se archiva la denuncia. En esta última fase de decisión, recursos humanos también tiene el deber de describir y de valorar estos medios de prueba. Es ahí en donde que queremos entrar el día de hoy. Ojo, no quiero que se mareen con esta fórmula que les estoy proponiendo ahora, pero a efectos de que ustedes puedan tener un poco más de información sobre cómo es que se lleva a cabo el razonamiento para valorar una prueba indiciaria, yo los dejo eso como una información adicional para que ustedes lo tomen en cuenta. En el derecho probatorio existen 2 formas para poder llegar a la verdad: mediante evidencia y mediante prueba indiciaria. La evidencia es aquella prueba que te ayuda a corroborar la verdad de los hechos de manera directa. Si estamos frente a un caso de homicidio, por ejemplo, una persona que haya asesinado a su pareja, pero lastimosamente para esa persona existieron cámaras de seguridad que captaron el momento y el tiempo exacto en donde que sucedieron los hechos. Esta es una prueba directa que de manera fehaciente e irrefutable establecen la verdad de los hechos. Cuando nos encontramos frente a una prueba indiciaria, no nos lleva de manera directa, sino corroboramos la verdad de los hechos de manera indirecta. Y para ello, el Código Procesal Penal establece reglas para poder valorar correctamente la prueba indiciaria en el artículo 158. Y una de esas reglas es que estas pruebas indiciarias, que estos indicios, que estos hechos base, tienen que estar debidamente probados y que al mismo tiempo tienen que ser plurales, no son prueba única. La evidencia sí puede ser prueba única. Mediante la grabación de una cámara de seguridad, si se puede llegar a la certeza
de que esa persona sí cometió el homicidio, por ejemplo. Pero supongamos que dentro del mismo caso no existe cámara de seguridad, que simplemente existen testimoniales, una huella del presunto homicida y que además existen chats de WhatsApp, pantallazos de WhatsApp, en donde que se puede ver que la víctima media hora antes de fallecer tuvo una conversación poco subida de tono con su expareja. Entonces ustedes me van a decir, posiblemente su expareja haya sido la persona que asesinó a la víctima. Eso se llama inferencia. Para que tú puedas tener una inferencia lógica correcta, el derecho te exige que la expliques desde las leyes de la ciencia, reglas de la lógica o máximas de la experiencia. Vamos a establecer nuevamente, vamos a desarrollar el mismo caso de homicidio. Si estamos frente a este caso y tenemos las evidencias, las pruebas indiciarias, las que les acabo de mencionar, y desarrollamos la decisión, será de esta manera. Ojo. El sospechoso salió corriendo de la casa de la víctima a las 8 de la noche. ¿Quién lo vio? Lo vio el vecino número 1. Siempre los vecinos son los más chismosos. Y ojo, el vecino número 2 pudo ver que el sospechoso tenía rasgos característicos a la expareja de la víctima. Vamos construyendo ya nuestra tesis, nuestro razonamiento. Y ojo, el sospechoso al salir dejó huellas y durante la investigación se pudo corroborar que del calzado del investigado, o sea, la expareja de la víctima, cuadra con las huellas obtenidas en ese día. Entonces ya nos estamos acercando a quién podría haber cometido el delito de homicidio. Y para cuadrar, en los chats de WhatsApp se puede ver, se puede revisar y además se puede concluir de que el sospechoso amenazó de muerte a la víctima. La cereza del pastel. Entonces, bajo esta inferencia, hemos motivado razonablemente y hemos llegado a la conclusión, a raíz de las reglas de la lógica, de que la expareja fue el que cometió el delito de homicidio contra la víctima. Esta conclusión se llama hecho inferido. Ahora, para aterrizar la idea, vamos a un caso de hostigamiento sexual. Tenemos el caso Roxana. Roxana, que es una mujer exitosa, una mujer ejecutiva de 35 años, nos comenta: un colega del trabajo llamado Pedro empezó a pedirle reuniones fuera del horario de trabajo para coordinar algunas tareas en común que les había enviado el jefe. Al inicio lo hizo dudando, aceptó, pero salió mal porque terminó invitándola a un bar. Con el tiempo esta práctica empezó a incomodarla. Además, notó que buscaba momentos para quedarse solos. Pedro buscaba excusas para quedarse con Roxana, solos. Cuando le pidió, Roxana le pidió cambiar horarios, empezó Pedro a tratarla de manera muy hostil, a trabajar por su cuenta y a enviarle documentos sin consultarle previamente. Ante esta situación, Roxana interpone su denuncia por hostigamiento sexual en el trabajo ante la Oficina de Recursos Humanos y presenta como medios de prueba la declaración de la víctima, es decir, de ella misma. Asimismo, presenta pantallazos de los chats de WhatsApp en donde se puede ver que Pedro emite ciertos mensajes subidos de tono, y además ofrece como testimoniales el testimonial del vigilante, del encargado de limpieza y del jefe del área. Vamos a ver cómo se desarrolla este caso desde la óptica del razonamiento probatorio, pero es necesario establecer algo muy importante, que si nosotros al momento de describir cuáles son los medios probatorios fundamentales y corroboradores del hecho,
Debemos tener en cuenta que cada medio probatorio cuenta con un criterio de valoración. Es decir, para poder llegar a la convicción de que si esa prueba debe o no influir en la decisión, debemos estudiar cuáles son los criterios o las directrices que rigen sobre esos medios probatorios para poder tomarlos en cuenta. ¿Y cuáles son esos criterios? ¿Cómo es que conocemos cuáles son esas directrices? Primero, es necesario saber que en lo referido a los chats de WhatsApp, a nivel internacional, tanto Colombia y España, y ahora Perú, que ha unificado criterio, cuentan con un desarrollo jurisprudencial muy interesante que ahora les voy a presentar. Por ejemplo, en Colombia nos menciona la Corte Constitucional que los chats de WhatsApp, el valor, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos. O sea, desde ya considera que no son prueba directa por la fragilidad que puedan tener al momento de sustentarlos, frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba. En mi primer caso, tuve un pequeño inconveniente al darme cuenta de que los chats de WhatsApp que había presentado la denunciante eran chats falsificados. Yo no conocía que en esos tiempos, claro, se podía falsificar chat de WhatsApp. ¿Qué sucede? Que en la App Store existe una aplicación llamada WhatsApp Fake. No la utilicen porque podrían llevarse una mala sorpresa, que permite falsificar chats de WhatsApp. Entonces, al emitirse, al presentar este tipo de pruebas, no se dio cuenta de que existía una marca de agua que establecía que provenía del WhatsApp Fake. Cuando existe este tipo de situación, es obvio que la doctrina y la jurisprudencia entenderá que no se puede enervar o destruir la presunción de inocencia por una prueba que fácilmente puede ser falsificado. La presunción de inocencia es un principio, un derecho constitucional que protege justamente al acusado, al investigado de este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver lo que menciona el Tribunal Supremo Español, qué criterio tiene sobre los chats de WhatsApp. El Tribunal Supremo nos menciona que la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. Será indispensable, en tal caso, la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido. La Corte Constitucional de Colombia nos dice que es necesario corroborar con otros elementos probatorios los pantallazos y los chats de WhatsApp. En cambio, el Tribunal Supremo de España va incluso más allá. No basta con corroborar, sino que me debes traer una pericia informática que analice que lo extraído del software, que lo verificado en la metadata, guarda coherencia con los chats de WhatsApp que tú me estás presentando en este momento. Es ahí en donde que se produce la certeza sobre si esta prueba debe o no debe tomarse en cuenta como parte de la valoración y el razonamiento a seguir para poder concluir si estamos o no frente a un hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué es lo que nos dice la jurisprudencia nacional? El Tribunal Servir nos menciona lo siguiente, y ojo con esto, con el fundamento 40 y 41 de esta resolución, y esta resolución es calientita, la pueden encontrar en Legis. El fundamento 41 nos menciona que en relación a las declaraciones de la víctima debe tenerse en cuenta que tratándose de la conducta de hostigamiento sexual, la cual por lo general ocurre sin la presencia de testigos, ojo, o sea, es decir, en solitario, la coherencia y la verosimilitud del testimonio de la víctima resulta relevante a efectos de acreditar la comisión del hecho. Acuérdense de estas dos palabras, coherencia y verosimilitud. No debe existir contradicciones y debe existir corroboración. 41. En ese sentido, esta sala aprecia que la versión expuesta por la agraviada respecto de los actos de hostigamiento sexual
por parte del impugnante fue relatada de manera coherente y corroborada con los mensajes de texto de WhatsApp. Es decir, los chats de WhatsApp no configuran como una evidencia, sino más como una cereza para el pastel. Los chats de WhatsApp nunca son el pastel, es decir, prueba directa para poder sustentar si estamos o no en hostigamiento sexual, sino como un elemento corroborador para ver si estamos o no efectivamente frente a hostigamiento sexual. Esto en cuanto a los criterios de valoración de chats de WhatsApp. Y ojo, hay que tener en cuenta al momento de poder analizar estos chats y no dejarnos sorprender. Vamos ahora con los criterios a seguir en declaración única de la víctima. Suele pasar que en las denuncias de hostigamiento y así como también en acoso sexual simplemente se presenta la declaración única de la víctima. Por ejemplo, en penal, cuando nos encontramos en una investigación de acoso frente a una niña menor de 14 años. Ante este tipo de situaciones, a efectos de no exigir mayor caudal probatorio a la víctima, el artículo 12 del reglamento de la ley 30364, ¿se acuerdan que les había dicho que la ley de prevención y el reglamento de la ley de prevención nos derivaba a esta norma? Esta norma es la que regula los criterios a seguir cuando nos encontramos con declaración única de la víctima. Y esta norma acoge lo concluido en el acuerdo plenario 2-2005 y 1-2011. El 2-2005 y este artículo 12 del reglamento de la ley 30364 nos menciona que la declaración de la víctima a efectos de poder ser valorado como prueba y poder tomar una decisión debe tener como primer requisito ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que la víctima tendría que haber interpuesto su denuncia sin ánimo de causarle ningún daño, sin ningún elemento emocional, tales como es, por ejemplo, la venganza, frente al denunciado. Si la víctima denunció al investigado, al sospechoso, con un ánimo vengativo, es ahí en donde que se puede advertir que no se cumple con este requisito. Hay un caso, por ejemplo, que también pude ver en la práctica, en donde que la víctima había interpuesto la denuncia frente al sospechoso porque quería causarle agravio frente a la esposa, porque la víctima quería establecer una relación con el sospechoso y el sospechoso no quería. Entonces, una de sus estrategias, mala estrategia por parte de la víctima, fue denunciarlo. Esto a efectos de causarle un conflicto matrimonial, pero no recomiendo que se haga nunca eso, porque esto podría configurar como una denuncia calumniosa y además podría podría acarrear una contrademanda por parte del denunciado de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, mucho cuidado con este tipo de denuncias, que además se encuentra regulado por la propia ley de prevención en los casos de hostigamiento. Y que debe existir verosimilitud en la declaración. ¿A qué se refiere con verosimilitud? En cristiano, que la declaración tiene que encontrarse corroborado con otros elementos periféricos que existen dentro de la investigación. Por ejemplo, los testimonios, por ejemplo, documentos que puedan contextualizar y corroborar lo declarado por la víctima. Una vez que se cumplen con este tipo de criterios, ya podemos llegar a la conclusión de que la declaración única de la víctima debe tomarse en cuenta como parte de la valoración para llegar a establecer si existe o no un caso de hostigamiento sexual en el trabajo. Y algo muy interesante que establece el Acuerdo Plenario 1-2011 es que se debe tomar en cuenta las reglas del juego desde una perspectiva de género. Perspectiva de género es más o menos lo desarrollado por algunos doctrinarios que mencionan que al ser el género una construcción psicológica y social, y en donde que desde antaño se ha podido verificar que la mujer no ha tenido un rol protagónico en la sociedad, y al ser parte de una investigación como parte denunciante frente a una persona de sexo masculino que es considerado por la sociedad como parte dominante,
¿ya? Entonces las reglas del juego deberían ser modificadas. Yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de perspectivas, porque las reglas del juego se han demarcado desde sus inicios, estableciéndolas de manera correcta. Primero, estás en tu derecho de acusar. Sí estoy de acuerdo en que se pongan requisitos, como por ejemplo lo establecido en el Acuerdo Plenario 2/2005, para poder tomar en consideración la declaración de la víctima como declaración única para poder destruir la presunción de inocencia. Pero también estoy a favor en que si existen razones objetivas para poder destruir esa declaración única, como el hecho de acreditar de que esa denuncia ha sido interpuesta por alguien que con ánimo de venganza trata de destruir a la parte denunciada, entonces ahí sí podríamos establecer que no se tome en cuenta la declaración de la víctima. Lo de la perspectiva de género, yo pienso que es un tema que es necesario profundizar un poco más por parte de la doctrina, pero para mí las reglas del juego establecidas hasta ahora son las correctas. Ahora, para pasar a analizar cuáles son los criterios de valoración a seguir cuando estamos frente a testimoniales. Ojo, testimonial no es lo mismo que declaración. La declaración la realiza la parte denunciante y la testimonial lo realizan personas ajenas a la investigación, personas que puedan haber vivido o puedan haber tenido referencias de lo que vivió la parte denunciante. Esto es lo que se llama testigos de primer y segundo grado. Primer grado, los que son fuente directa de lo que vivió la víctima. De segundo grado, que son los testigos de oídas, lo que se llama en la doctrina norteamericana, lo que se llama chismosos dentro de nuestra cultura peruana. Y cuando existen este tipo de testigos, existen también requisitos, reglas de valoración, criterios de valoración. Primero, que estos testigos deben tener coherencia, deben tener corroboración y deben estar contextualizados. Si las declaraciones de estos testigos no están contextualizadas, es decir, no han podido establecer cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, que además no se encuentran corroborados ni tienen coherencia entre sí porque son contradictorios y que además no tienen sustento. Supongamos que las declaraciones del jefe, del encargado de limpieza y del vigilante se contradigan con los chats de WhatsApp, ya lo vamos a ver más adelante. No se toman en cuenta los testimonios a efectos de poder influir dentro de la valoración de medios de prueba y poder llegar a la conclusión. Estos son los criterios de valoración que establece la doctrina. De Jordi Neva, por ejemplo, tiene un libro muy interesante sobre valoración de la prueba. Yo les recomiendo que lo lean. Es para mí el libro más importante que he podido leer para mi carrera y te sirve de mucho a efectos de poder saber cuándo tomar o no tomar en cuenta una prueba para que pueda influir en tu decisión. Les comento por qué existen estos criterios de valoración de la prueba. Anteriormente, supongamos en los tiempos de cacerías de brujas, una mujer era condenada por brujería por el simple hecho de vestirse como tal. Entonces, ese criterio es un criterio subjetivo que está dentro de mis creencias. Yo me he criado con esa idea de que una mujer que agarra una escoba, que se viste como bruja, entonces llego a la conclusión de que es bruja. Entonces, cuando el derecho evolucionó, implementó una serie de criterios a efectos de poder romper con ese tipo de criterios subjetivos y poder establecer decisiones motivadas y razonables. Y es por ello que se establecen los criterios de valoración de prueba. Oye, juez, debes tomar esta prueba porque sí cumple con los criterios de valoración. No lo tomes en cuenta porque no cumple con los criterios de valoración. De lo contrario, el juez haría lo que quiera. De lo contrario, recursos humanos también haría lo que quiera. Podría decidir si va o no va, si se archiva o se condena, si se archiva o se sanciona al trabajador. Es por ello que es necesario tener en cuenta estos criterios de valoración, porque más adelante podrían ser incluso investigados por SUNAFIL y cuestionados en la vía judicial. Ahora vamos a establecer el desarrollo de estos casos si los medios probatorios presentados por Roxana cuentan con cada uno de estos criterios de valoración, es decir,
si la declaración de la víctima ha sido interpuesta con ausencia de credibilidad subjetiva y que además cuenta con verosimilitud, va como prueba para poder valorarla. Si los testimoniales guardan coherencia, es decir, todos han llegado a la conclusión de que Pedro hostigaba a Roxana fuera del horario de trabajo e incluso la invitaba a salir, entonces van como testimoniales porque todos coinciden. Y los chats de WhatsApp incluso se ha podido llegar a corroborar en su contenido de que Pedro efectivamente hostigaba a Roxana fuera del horario de trabajo y que incluso la invitaba a salir. Bajo esa inferencia lógica, bajo los criterios de la lógica y de las máximas de la experiencia, nos llevan a concluir que en este tipo de casos sí existe hostigamiento sexual porque se le causa un perjuicio en la dignidad de la víctima y por lo tanto se llega a concluir que Pedro es responsable de hostigar a Roxana. Esto es como dato adicional para los que estudian derecho y los profesionales de derecho. Cuando estamos frente a prueba indiciaria nunca se llega al grado de certeza, simplemente al grado de probabilidad. Cuando se llega al grado de certeza, es decir, cuando estamos más cercanos a establecer la realidad de los hechos, cuando contamos con evidencia, con prueba directa, es decir, cuando más allá de la declaración, testimoniales y chats de WhatsApp, contamos con el informe del psicólogo organizacional, con el certificado del médico ocupacional y además contamos con ausencia de negación de los chats de WhatsApp, es decir, que el investigado no dijo nada respecto al contenido de los chats de WhatsApp. Hay algo muy interesante que también quiero que se lleven a casa. El doctor César San Martín Castro, que es uno de los jueces supremos más respetados a nivel nacional, en su libro sobre comentarios al nuevo Código Procesal Penal del año 2004, él menciona que el derecho a guardar silencio nunca debe ser tomado en cuenta como un elemento probatorio de la acusación. Es decir, no me puedes acusar a mí por un delito por el simple hecho de haber guardado silencio. ¿Por qué? Porque existe la protección de la presunción de inocencia. Se presume inocencia mientras tú no demuestres lo contrario. Este dato es necesario tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si en la investigación tú guardas silencio y además todos los medios probatorios apuntan a que tú fuiste el que cometió hostigamiento sexual, entonces esa ausencia de declaración, ese silencio puede ser tomado en cuenta como un elemento corroborador. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo menciona de esa forma, que cuando el investigado, en lugar de declarar, de destruir la tesis de la acusación, ha guardado silencio, esta ausencia, este silencio puede ser tomado en cuenta al final de la valoración como un elemento para poder confirmar si estamos o no ante la comisión de un delito. En este caso, ante la comisión de una infracción sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Por eso es muy importante, si estamos en la convicción de que somos inocentes, cuestionar desde la primera hasta la última letra de los chats de WhatsApp y verificar además si el número del que supuestamente se han enviado esos chats corresponden al número de celular del denunciado. Esto es para efectos de la defensa. Y bajo esa inferencia lógica ya podremos llegar de que existe certeza de que Pedro es responsable de hostigar a Roxana. Cuando estamos en un caso en donde que debe existir archivo definitivo. Cuando existe falta de verosimilitud en la declaración, es decir, lo que Roxana ha mencionado no se encuentra corroborado. ¿Por qué? Porque las testimoniales han contradecido a lo que estaba mencionado. Por ejemplo, se puede ver que Roxana efectivamente sí mencionó de que Pedro la hostigaba, pero sin embargo los tres testigos mencionaron que cuando los dos salían del horario de trabajo se iban agarrados de la mano y que incluso se iban a la cochera, salían juntos y que en las fiestas de cumpleaños o en los compartir los dos siempre comían juntos, no se les vio en ningún momento que tenían
actos de disputa o de conflicto, y en donde que incluso la propia víctima obviamente no lo presentó el chat de WhatsApp, sino Pedro presenta como prueba, en donde que la propia víctima le manda corazones o quizás guiños o actos en donde que ella misma le solicita intimidad, cuando existen ese tipo de pruebas en donde que se contradice la tesis de la parte denunciante. Es ahí en donde que podemos llegar a la conclusión de que existe falta de verosimilitud, y existen motivos subjetivos para denunciar cuando, por ejemplo, Roxana interpone la denuncia contra Pedro a efectos de causarle algún conflicto con su esposa. Lo realiza con un ánimo de venganza porque ella quería quedarse con Pedro. Y en el tema de las testimoniales contradictorias, ya es cuando el vigilante, el encargado de limpieza y el jefe de área no se ponen de acuerdo en cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, y no mencionan además ni una pizca sobre los actos de hostigamiento de Pedro hacia Roxana. Bajo esta inferencia lógica, bajo las reglas de las máximas de la experiencia, nos llevaría a inferir de que Roxana interpuso esa denuncia con ánimo de causarle un perjuicio a Pedro. Ojo, si este además acredita de que Roxana interpuso esa denuncia con la intención de causarle un daño dentro de su matrimonio. Llegamos a la conclusión de que Pedro no es responsable de hostigarla y se debería archivar definitivamente esa denuncia. Ahora, quiero terminar esta exposición exponiendo el tema de las consecuencias que podría tener el empleador. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a exponer ahora las consecuencias que podría tener el empleador. A ver. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener el empleador frente a un caso de hostigamiento sexual? Lo primero, algo que suele interesar mucho a todo empresario dentro de algún caso laboral, tributario o administrativo, es que el costo-beneficio de ese tipo de trámites no sea tan abultado y no cause perjuicio obviamente a las arcas de la empresa. Y los costos administrativos y económicos en este tipo de casos, si es que no se cumple con lo establecido en el reglamento de la Ley de Prevención frente a los casos de hostigamiento sexual, pueden ser muy devastadores. El reglamento de la Ley de Prevención establece que existen infracciones leves, graves y muy graves frente a estos casos, y establece causales. Por ejemplo, establece que es una infracción leve la circunstancia de no informar al Ministerio de Trabajo el ingreso de una denuncia frente a un caso de hostigamiento sexual. Además, establece que es causal de infracción grave el hecho de no capacitar a los trabajadores, así como también a los miembros del comité de intervención frente a estos casos. Y establece como causal de infracción muy grave la situación de no tramitar el procedimiento de investigación y sanción en estos casos, para que tengan un panorama. La SUNAFIL, es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, establece que el pago, las multas de las infracciones leves, graves y muy graves van de 1 a 50 UITs. Una UIT en la actualidad, en este 2021, vale 4.400 soles. Una infracción grave va de 50 a 100 UITs. Una infracción muy grave va de 100 a 200 UITs. Y cada una de las infracciones que yo les acabo de mencionar, el hecho de incurrirlas ya supone una grave afectación en el tema de costos administrativos y económicos
para cada empleador si en caso no se cumple con lo establecido. Por ejemplo, con dar trámite a la denuncia de la víctima y hace caso omiso. Esta es calificada por la ley como una infracción muy grave, que va desde 100 a 200 UITs. Una UIT vale 4.400 soles. Si esa UIT la multiplicamos por 200, tenemos el total de 880.000 soles que el empleador podría verse comprometido en pagar si en caso llega a ser multado por SUNAFIL. Y no solamente eso, que en la vía judicial el trabajador o la trabajadora afectada tiene la facultad y cuenta con la habilitación por parte del Decreto Legislativo 728 de poder demandar al empleador cese de actos de hostilidad cuando advierta de que el empleador no ha realizado el trámite correspondiente para poder proteger al trabajador de un caso de hostigamiento sexual. Es decir, cuando el empleador se ha hecho de la vista gorda, se ha puesto la venda en los ojos y no se ha visto comprometido en realizar el procedimiento. Aquí el trabajador se encuentra habilitado para pedir el cese de actos de hostilidad bajo la causal de hostigamiento sexual y puede solicitar además que se imponga una multa al empleador. Y si en caso el trabajador no quiere verse comprometido más a nivel de relación laboral, puede solicitar que se resuelva su contrato de trabajo y pretender además que el juez ordene a la parte demandada que le pague una indemnización al trabajador o la trabajadora afectada. Así que por este lado, en términos de costo-beneficio, es necesario que el empleador capacite a sus trabajadores, los concientice para poder prevenir y disminuir y además evitar este tipo de contingencias administrativas y judiciales que se podría tener y que podrían elevar los costos judiciales o administrativos a pagar. Podría ser un autogol para cualquier empleador no poder establecer este tipo de estrategias. Todo dentro del marco legal trae buenos beneficios. Todo fuera del marco legal trae gravísimas consecuencias. Asimismo, el agraviado puede y está habilitado para interponer una denuncia ante SUNAFIL, y SUNAFIL, al advertir que el empleador ha incurrido en una infracción leve, grave o muy grave como consecuencia de una inspección laboral, puede también traer graves consecuencias para el empleador. Esto es como el pago de una multa, como ya lo había hecho referencia. Asimismo, es muy obvio que al afectar el entorno y el ambiente de trabajo, esto puede causar graves consecuencias en el trabajo de la víctima en términos de productividad y efectividad. ¿Quién no quiere un trabajador que tenga mucho optimismo, que tenga mucha actitud, muchas ganas de querer trabajar día a día? Frente a una persona que viene, la hostiga y disminuye la productividad, esto en términos de resultados podrían ser devastadores, porque si no hay productividad, no hay efectividad y tampoco hay buenos resultados para el empleador. Y supongamos además que nos encontramos frente a una víctima que es recién salida de la universidad. No digo todos, pero existen muchos casos en donde que los recién salidos de la universidad tienen muchas ganas por querer aprovechar la oportunidad que tengan en una determinada empresa. Y existen señoritas que al ser víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo ven frustrados esas ganas de querer seguir trabajando y por lo tanto deciden renunciar sin iniciar ninguna denuncia y por lo tanto para llevar la fiesta en paz, para poder resolver en buenos términos su situación, mejor deciden irse. Esto en términos de gestión humana, de recursos humanos, resulta muy devastador, porque ¿quién no quiere a alguien que tenga mucha actitud y ganas de aprender dentro de su centro de labores? Y además, teniendo en cuenta que las personas jóvenes, al tener un margen de edad muy amplio, en términos de resultados, es muy beneficioso
la recomendación siempre va en diseñar una estrategia, una política de prevención para poder disminuir la fuga de talentos. Por ello, para que ustedes como empleadores puedan diseñar una buena política de prevención y puedan tramitar correctamente el procedimiento de investigación y sanción, yo les ofrezco mis servicios para poder capacitar a su personal cuando ustedes quieran. Y para ello, aquí voy a dejar mis datos para cuando ustedes requieran hacerme cualquier tipo de consultas. Estoy abierto a ustedes, estoy totalmente disponible para absorber sus dudas, sus consultas. Lo que les acabo de exponer es simplemente una parte de toda la información que nosotros brindamos dentro de las capacitaciones. Para cualquier otra duda, ya saben que pueden consultarme, y siempre, ojo, debemos tener en cuenta de que es necesario concientizar al personal y además a los miembros del comité para poder tener una lucha efectiva frente a esta pandemia silenciosa. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Me siento muy feliz de haber compartido esta información con ustedes, y aquí pongo mi granito de arena para contribuir frente a esta grave situación que muchas veces se suele sufrir dentro del centro de labores. Para cualquier consulta, ahí tienen mi número. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.